están? Espero que estén muy bien. Estamos otra vez por aquí, por el canal de YouTube. Y como pudieron ver en el título del video, vamos a estar tocando el tema de este mes, que es el mes de la Biblia. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es mi esposo Luis. Ya ustedes lo han visto en los covers de música, contando nuestra historia. ¿Cómo te sientes, Luis? Bueno, bien, bien. Agradecido por la oportunidad que me das de estar en tu prestigioso canal. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, es un gusto y vamos a estar tocando un tema bastante interesante, muy valioso de conocer y de recordar. Así es, y es el tema de la Biblia. Este mes se celebra el mes de la Biblia, y qué más que poder hablar acerca de su historia y aprender un poquito más sobre ella. Para eso vamos a hacerle una pequeña entrevista a mi esposo. Claro, yo voy a estar aportando algunas cositas, pero vamos a estar aprendiendo acerca de la historia de la reina Valera en específico. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos por aquí, querido invitado, es: ¿por qué celebramos el mes de la Biblia en septiembre? Bueno, importante pregunta, porque a veces hacemos cosas, Como automático. sí, tradiciones, que este mes se celebra tal cosa y a veces no sabemos por qué. En este caso fue porque en septiembre del año 1569 se publicó la traducción de la Biblia al español por parte de Casiodoro de Reina. Entonces, en agosto él termina su traducción y en septiembre se publica por primera vez. Se publicaron unos cuantos miles de ejemplares en ese entonces. Entonces, la celebración gira en torno a eso. Año 1569, mes de septiembre, Casiodoro de Reina publica la Biblia entera, traducida de los idiomas originales al español de la época, un español muy antiguo para nosotros hoy. Pero esa es la razón del mes de septiembre. Claro, y lo importante de este evento es que se hizo la Biblia completa, porque ya se había traducido, tenemos entendido, el Nuevo Testamento al español, que se perdieron, por cierto, muchas de las copias que después Casiodoro no pudo usar, pero completa, antiguo y nuevo, algo en un solo tomo en español, primera vez, 1569, con Casiodoro de Reina. Sí, e incluso a acotar también, Casiodoro de Reina era un monje católico romano que estaba en un convento en Montemolín, y en ese convento él y otros compañeros, incluyendo a Cipriano de Valera, del cual hablaremos más adelante, se convirtieron a la fe reformada, es decir, ellos eran católicos romanos y ellos empezaron a tener contacto con las ideas de la reforma, de la sola escritura, de la salvación solamente por la gracia, solamente por la fe, entre otras cosas. Los errores, las acumulaciones, las adiciones al evangelio que había hecho la Iglesia de Roma, y ellos despiertan a eso y llegan a convicciones reformadas, y es entonces que da lugar a todo lo demás que viene. Entonces, él se interesó por traducir la Biblia al español, ya siendo un monje convertido a la fe reformada, protestante, evangélica, como la conocemos. Claro, él está familiarizado con esto de que al pueblo no se le lee en su idioma, Exacto. se le lee solo en latín, tengo Sí, entendido. Entonces exactamente. ya él venía de esa costumbre de que, bueno, si no eres un estudioso, no puedes leer la Biblia, no puedes tener acceso a ella en este caso. Ahora, ¿qué circunstancias impulsaron a Casiodoro a traducir la Biblia? Porque ciertamente, claro, tú eres un monje católico romano, y de repente te nace estas ganas, ¿no?, de traducir la Biblia al español, pero ¿qué circunstancias podemos nosotros mencionar de que, bueno, esto fue lo que motivó a Casiodoro a poder traducir la Biblia y tenerla como la tenemos hoy en español? Bueno, una cosa importante, una de ellas, la primera, sería la constante prohibición de las escrituras en el idioma del pueblo, en el idioma común. Se prohibía, nadie la podía leer en su idioma. Sí, la prohibición venía directamente de la Iglesia Católica Romana, quienes, por diversas razones que en el video hoy no especificaremos tanto, determinaron que estaba prohibido que el pueblo, el común, la gente común, tuviese acceso a las escrituras en el idioma del pueblo. Ya esa historia ya tenía su trasfondo, ¿no? En el siglo XV, siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, varias personas intentaron traducir las escrituras a idiomas del pueblo común, caso por ejemplo Alemania, en el caso de Inglaterra, el inglés, alemán,
y otros idiomas, y se les perseguía, se les quemaba. En el caso de Wycliffe, en el caso de Lutero, se le persiguió, pero no lograron matarlo, pero él tradujo la Biblia al alemán. Tyndale tradujo casi toda la Biblia al inglés, a él sí lo mataron, lo frenaron de ello, pero el punto es que ya esto tenía un trasfondo, una historia, entonces para Casiodoro era una cosa inaceptable que las escrituras no estuviesen a disposición del pueblo, de la gente. De hecho, en ese idioma, porque ya venían de exacto, estos, entonces el muy español bien. como que cuándo va por fin a estar. Exactamente. La traducción que se utilizaba mayormente era la Vulgata Latina, que era una traducción en latín, pero que había sido hecha por como 1000 años atrás, y ya el latín no era el idioma común, era un idioma de los estudiosos, de los eruditos, del clero. Entonces no Más todo que el todo mundo. católico romano. Exactamente, entonces casi nadie en el pueblo común hablaba latín, conocía el latín, entonces no podía leer las escrituras. Él dijo, tal era la convicción, y esa prohibición y sus convicciones reformadas llevó a declarar él en su prólogo de la Biblia del Oso estas palabras: habiendo dado Dios su palabra a los hombres y queriendo que entiendan y que sea cumplida por todos, ningún bien puede pretender el que la prohibiese en cualquier lengua que esté. Entonces era una convicción de que no tiene sentido. ¿Cómo van a prohibir las sagradas escrituras, las cuales Dios nos ha dado para conocerlo a Él, para conocer su voluntad y obedecerla? Si le quitas que el pueblo la tenga a su disposición y la prohíbes, y aparte si alguien la traduce, lo quemas, lo matas, lo persigue. Entonces era una situación bastante compleja de persecución, de prohibición, y la Inquisición tenía en sus manos también el poder de matar, de perseguir a estos rebeldes para ellos, ¿no? Que querían traducir la Biblia al pueblo, al idioma común. Entonces, eso era una razón, la prohibición ligada con la convicción de que no, las escrituras deben estar a la disposición de todos, porque es la palabra de Dios. Claro. Entonces, esa era la idea del trasfondo. Y bueno, también la influencia que habían tenido otras traducciones en Casiodoro. Ya habían hecho, como tú mencionaste al principio, traducciones al español por algunos autores previos a él, algunos incluso conocidos por él, pero como tú dijiste, o eran solo del Nuevo Testamento, o eran solo del Antiguo Testamento, o eran porciones. Hay unas traducciones que sí, de Mateo y Lucas y las cartas de Pablo. Algunas traducciones eran del latín, o sea, como texto base era el latín, la Vulgata, y traducían al español. Entonces no, el Casiodoro decía, no, tenemos que traducirla desde los idiomas en que se escribió las escrituras, el hebreo y el griego. Hablaremos un poco más de eso más adelante, pero esa es más o menos las circunstancias que llevaron a Casiodoro a traducir, a interesarse por traducir, por poner a disposición del pueblo las escrituras, y que bueno, él no era un indocto en estas cosas, él era un erudito, un conocedor de las escrituras en griego y hebreo. Así es. Y que no es lo mismo hacer una traducción traducida por otro, que bueno, yo mismo estoy viendo el texto, yo mismo estoy viendo la palabra, qué significa esta palabra, entonces yo mismo le doy el sentido que por lo menos él intentó lo más original posible al texto, claro. Y que traduciendo de la Vulgata, del latín, estás traduciendo de una traducción. Entonces, la Vulgata fue una traducción de los textos originales, muy bien, pero entonces toman la Vulgata, que es una traducción de los textos, entonces traducen a partir de una traducción. Entonces, no era lo más adecuado. Lutero, con sus ideas también, quiso traducir y tradujo la Biblia al alemán desde el hebreo y el griego original. Tyndale también tradujo desde el hebreo y el griego original. Entonces, eso, obviamente, hay un trasfondo también de que debido a la caída del imperio, debido a la caída de Constantinopla, que era el imperio romano que quedaba en Oriente, muchos griegos se vinieron hacia Europa, hacia Alemania, Francia, Inglaterra, y traían consigo muchos manuscritos, muchas copias del texto griego del Nuevo Testamento. Y eso ayudó
por la publicación de Erasmo de Rotterdam del Nuevo Testamento en griego, del que lo llamamos el Textus Receptus, bueno, poner a disposición de los conocedores como Lutero, Tyndale, Casiodoro, entre otros, para que pudiesen traducir las escrituras partiendo desde los manuscritos griegos y no desde el latín o desde el arameo antiguo, siriaco, sino desde los originales. Y eso da muchísima más confianza a las personas Sí. que lo leemos en nuestro idioma. Yo Exactamente. me imagino, o sea, si Casiodoro de verdad tenía este celo por traducir las escrituras al español, ya va, esto tiene que ser caché, como uno dice el día Sí. de hoy. Ahora, tengo entendido que la traducción de Casiodoro se le dice Biblia del Oso. ¿Por qué se le dice específicamente Biblia del Oso a esta traducción? Ah, bueno, sí, esa parte es un poco divertida también porque hay la portada, esto se debe a la portada de la Biblia, de los ejemplares que se imprimieron, que Casiodoro imprimió en ese entonces, tenía en la imagen, que mostraremos aquí también, un oso como intentando alcanzar una miel que estaba destilando de un tronco en un panal que había sido roto en un tronco. Y el oso está como levantado intentando comer la miel y alrededor tiene abejas como revoloteándolo, como que cuando cualquier panal se rompe las abejas, Desprendiendo su desprendiendo miel. su miel, su panal. Y bueno, está en un tronco, está en un árbol. Entonces, la tipografía, la imagen, de ahí se toma ese nombre. De hecho, él no le puso ese nombre a la Biblia, no es como que Biblia del Oso, como Claro. título, ¿no? Él le puso Sagradas Escrituras o Santa Biblia, como lo conocemos hoy también. Pero fue como del argot popular, o sea, como Al que- ver la portada, bueno, Sí, la Biblia del la Oso. Biblia del oso, como una Claro. identificación popular. Sí. Entonces, por el oso que está allí tratando de tomar la miel. Claro. Y eso hay varias teorías de qué pudiera significar el tronco, la miel, El oso. Bueno, pero esos detalles en realidad no son tan importantes. Lo importante es que hay un mensaje que se ve claro. Así Y es. es que la palabra de Dios, que según las escrituras es como la miel que destila del panal, es dulce y es deliciosa y es anhelada y buscada por los creyentes. Entonces, ese es más o menos lo que más probablemente tenga sentido respecto al oso tratando de alcanzar la miel, es un deseo de comerse la miel, en este caso los creyentes, un deseo de alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios. Así es. Entonces, esa es esa es la razón por la cual se le conoce como Biblia del Oso. Así es, excelente. Y bueno, esa primera Biblia completa en español ya por fin impresa, 1569, ¿cuáles eran esas características textuales? O sea, si uno abre la Biblia, ¿qué podemos encontrar en esa Biblia? Sí, bueno, lamentablemente no tenemos esas. El ejemplar. Sí, ni aquí ni es muy poco común, encontrarlo en alguna librería. Sí las hay en otros países, como unas reimpresiones, unas copias tomadas como un símil de la original. Pero si uno abría en ese entonces esos ejemplares, uno sí va a encontrar, por ejemplo, que Casiodoro escribió un prefacio un prefacio en latín. Ese prefacio era como unos aportes que él hizo respecto a la necesidad de que la Biblia fuese traducida, respecto a la insensatez del catolicismo romano de prohibir las escrituras en el idioma vulgar. Eso es un prefacio bastante extenso que él pone ahí en su Biblia. Luego hay un prefacio, un prólogo, que sí está en el español de esa época y está traducido, está disponible para nosotros hoy también, donde él da como una amonestación al lector de, bueno, qué es lo que te vas a encontrar en esta Biblia, de la necesidad de que la leas, de que la estudies, de que la ames, de que la atesores, etc. También una característica textual es que, como decíamos hace un rato, la Biblia, esta traducción fue hecha a partir de los manuscritos hebreos y griegos que Casiodoro tenía disponible en la época. En este caso, en cuanto al hebreo, tenía disponible el texto masorético, que fue un texto recogido y compilado en la época medieval por un grupo de judíos que se les denominaban masoretas. Y el texto griego, que era el Textus Receptus, que era de las ediciones que Erasmo de Rotterdam tradujo a inicios del siglo XVI y que la puso a disposición de
los estudiosos, pues. Entonces, esos dos textos fueron la base textual, valga la redundancia, de la traducción, de lo que Casiodoro usó. Usó también otras versiones, como hablábamos, las versiones españolas anteriores y otras más que tuvo como a disposición para traducir. También tenía anotaciones. Todavía no hemos entrado a la traducción en sí, Casiodoro todavía no ha empezado a hablar a escribir Génesis, a traducir Génesis, y antes de eso está todo lo que estoy diciendo. Anotaciones sobre los lugares de difícil traducción de cada libro de la Biblia. De Génesis, 3, 4 pasajes que fueron muy difíciles de traducir. El hebreo aquí es un poco oscuro, etcétera. Así, del Antiguo y Nuevo Testamento. Él se dedicó a escribir, bueno, estas son las partes más difíciles que yo pude anotar para traducir en cada uno de los libros. Exactamente. Del Nuevo Testamento también, hasta llegar a Apocalipsis. Luego, bueno, ahí está toda la traducción, pero en la traducción como tal, en los libros traducidos ya de la Biblia, él tiene notas en los márgenes, a los lados, para aclarar ciertas frases, ciertas palabras que son un poco complejas de traducir, o que tienen una variante que pudiera ser traducido de esta otra manera. Notas también, referencias cruzadas, donde... Por ejemplo, este pasaje hace referencia a Génesis 3 o a Marcos 9, entre otros, y él lo pone allí chiquitico al lado del texto. También tiene resúmenes de cada capítulo de la Biblia. Al inicio de cada capítulo tiene un párrafo con breves palabras de lo que nos vamos a encontrar en ese capítulo. Es como una especie de subtítulo. Exacto, como los subtítulos que ahora hoy tenemos en nuestra Biblia, pero nuestros subtítulos son brevísimos, son una frasecita. Los de él sí eran más detalle. Sí. Y también tenía letras cursivas, que son esas letras cursivas en el texto bíblico como tal, eran para mostrar, especificar las palabras que en el texto base, texto original, hebreo y griego, no estaban presentes, claro, pero que él las incluye para darle sentido. Al español, claro. Sí. Un ejemplo, en Génesis 1, la frase "y vio Dios que era bueno", la palabra "era" no está directamente en el original, en el hebreo, pero la frase no tendría mucho sentido para nosotros, "y vio Dios que bueno". Claro, entonces, tendríamos que empezar a buscar alguna otra lógica. Sí, se sobreentiende ya y es un uso legítimo de los traductores, y ellos lo ponen en cursiva para que los lectores se den cuenta de que, ok, esto no estaba en el original, yo lo estoy incluyendo para que la frase tenga fluidez y sentido a nuestro idioma. Claro. Sí, esas son algunas características. Y es algo bastante moderno. Cuando Luis y yo investigábamos acerca de este tema, yo le decía, Casiodoro pareciera que estuviese súper adelantado a la época. Sí. Porque esto de las cursivas, de los títulos, de los subtítulos, todo lo agregó, y claro, uno sabe que es el Señor guiándolo, su Espíritu Santo y todo esto, pero con las imágenes que les vamos a estar pasando por allí en el video, pueden darse cuenta lo preciosa que era esta Biblia, que tú pudieses abrirla y tener todos estos elementos. Es decir, no había excusa para no estudiarla, no había excusa para no entenderla, no había excusa, porque él te ponía, o puso, mejor dicho, todas esas herramientas en la primera Biblia en español. Eso a mí, la verdad, me dejó loca. Sí, y que incluso hay un autor llamado Juan Guillén Torrealba, español, catedrático del Antiguo Testamento, quien tuvo un primer contacto con la Biblia Reina Valera, donde él da una declaración que es la siguiente: Casiodoro de Reina conocía perfectísimamente el hebreo y tuvo delante 3 versiones del texto original. Creo que conoce el hebreo muy bien, y ese conocimiento del hebreo se refleja en las traducciones que hace de lugares que son dificultosos o lugares que son dudosos. Su precisión y fidelidad a los originales es admirable. Yo estoy convencido de que era un hombre que vivió profundamente la espiritualidad de la Sagrada Escritura. Entonces, tenía buena fama, Casiodoro. Sí. Entonces, con todos los inconvenientes, problemas, persecución que sufrió, anduvo por Alemania, Francia, Ginebra, Suiza. Y algo que no hemos mencionado es que Casiodoro estaba casado y tenía 5 hijos. A veces uno piensa que todo este trabajo, bueno, pero es que soltero cualquiera puede viajar y traducir la Biblia. Se tardó 12 años en traducir la Biblia.
y tenía hijos y trabajaba. O sea, trabajaba, era esposo, era padre y aparte se tardó 12 años en traducir la Biblia. Sí, así es. Y él es muy modesto, en su prólogo él es muy modesto, de que hay gente más docta que nosotros en esto. Sí. Pero bueno, nosotros... Si quieren corregirme, háganlo, están en la libertad de hacerlo. Exactamente, porque bueno, fue una travesía larga y compleja, muy complicada, llena de persecuciones, enfermedades, situaciones de carencia económica que sufrió en el proceso de esos 12 años de traducir las escrituras, pero que el resultado fue una obra de arte de la literatura española, también reconocida así, entonces, y una obra de arte espiritual, es decir, una obra de arte que trajo la palabra de Dios al pueblo español en esta época. Así es, qué privilegio. Y ya para terminar, como especie de conclusión, ¿cuál ha sido el impacto de esta traducción, de esta primera traducción, para el mundo hispanohablante, desde su publicación hasta hoy? Porque estamos hablando de la primera Biblia en español completa, que obviamente se tradujo, otras personas lo hicieron, tenemos muchas versiones, tenemos la súper famosa Reina Valera, pero empezó con esta Biblia. ¿Cuál fue el impacto de esta Biblia desde 1569 hasta hoy para nosotros los que hablamos el idioma español? Sí. Bueno, enorme. Yo creo que aquí todos los que vean que son creyentes, que tienen algún tiempo caminando en la fe, han leído y han memorizado y se han nutrido espiritualmente de la traducción Reina Valera, sobre todo la de 1960, que es la que ha sido más popular, más usada por nosotros desde varias generaciones atrás. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la del 60 y nosotros, esta traducción, la Biblia del Oso, fue en 1602 revisada y publicada, esa revisión por Cipriano de Valera, que era compañero o amigo de Casiodoro también, que eran monjes juntos también en el convento y en el monasterio, mejor dicho. Y Casiodoro y Cipriano de Valera se dio a la tarea de revisar la obra de Casiodoro, corregirla, mejorarla en donde sea posible, y la publicó nuevamente. Esa traducción se llamó la Biblia del Cántaro también. Pero después de eso, la Biblia en español fue como apagada, estuvo en desuso, olvidada, porque por varios siglos, más de 250 años, casi 300 años, seguía y continuaba la prohibición, la persecución, el rechazo del catolicismo romano, que tenía la hegemonía política, tenía el dominio político en España y en las Américas. Y bueno, la traducción era quemada, era condenada, juzgada. Que Casiodoro incluso en un cierto momento dice, ustedes no han leído la traducción y ya la están juzgando y condenando y la están quemando y no se han dado la tarea de revisarla, a ver si siquiera es buena o mala. Claro. Pero así era la situación. Y por el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX, la traducción estaba como en el olvido. Pero a finales del siglo XIX, que es cuando el catolicismo romano pierde su poder político y su dominio sobre las naciones, tanto en Hispanoamérica, en Latinoamérica, América del Sur, como en España, las sociedades bíblicas empiezan a conformarse para traducir las escrituras de distintos idiomas, y una sociedad bíblica toma esa traducción y la revisa. El Cántaro de 1602 por Cipriano. Exactamente. Y la revisa, la actualiza, porque ya han pasado más de 300 años. Claro, el español ha cambiado enormemente. La traducen, la revisan, la publican a finales del siglo XIX, pero no es hasta el siglo XX, con la traducción de 1909, la revisión del 1909, que el uso fue explosivo, fue amplio. Como un avivamiento de la traducción. Claro, y esto se debió a que el movimiento misionero evangélico llegó a nuestros países de América. Es decir, muchos misioneros norteamericanos empezaron a llegar a nuestros países en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y muchos llegaron incluso después del 1909, 1912, 1914, 19, en esas primeras dos décadas del siglo XX. Y bueno, la traducción que tenían disponible, la mejor traducción que tenían disponible para estos pueblos de acá, era esa, la traducción de Reina Valera, que se le denominó así, Reina Valera, ya luego por las sociedades bíblicas. ¿Okay? Entonces,
era la que se usaba y fue un uso amplio que se le dio para evangelizar todas estas tierras. Y eso, bueno, amplió su utilidad Claro. para el pueblo hispano. Ese movimiento misionero que fue amplio en los distintos países, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Entonces, por eso es tan popular. Y bueno, la traducción, esa revisión de 1909 fue revisada nuevamente en 1960 y es la que nosotros mayormente tenemos, conocemos, utilizamos al día de hoy. Es la traducción más, de todas las revisiones, esa es la más popular, la más utilizada, la más citada, la más leída, memorizada, predicada. Porque es la mejor versión del mundo. Sí. Yo le digo a mi esposo, bueno, él sabe, yo estoy súper fascinada con la Reina Valera. Uno crece, yo crecí memorizando pues la Reina Sí. Valera. Con los años es que uno empieza a ver, bueno, NBI, NTV, no sé qué, y este montón de traducciones, pero yo me quedo con la Reina. Yo le digo, Sí. bueno, por algo es la Reina, pero La no tiene nada que ver con ninguna reina. Es Casiodoro de Reina y Cipriano Sí. de Valera. Sí. Pero es una traducción que ha transformado Sí. a Latinoamérica Sí. y que todavía hay muchas denominaciones protestantes que no salen de ella, que Sí, están sí. súper cómodos con ella y es la que el pueblo generalmente, o en este caso la iglesia, por decirlo de otra Sí. forma, es la que usa. Sí, es usa. la que más se vende en las librerías, en las librerías cristianas, la que más se vende, la que más se publica. Y han pasado un montón de años, más de 60, 80 años, 60 años creo, 70 años han pasado desde la revisión del 60. Hay palabras allí que a veces nos cuestan, pero Pero las entendemos. las entendemos, el uso es todavía muy fuerte, muy amplio. Y el Señor la ha usado, el Señor Así la ha usado en gran manera para traer conversiones de miles, hasta millones de personas en América. Creyentes e incrédulos incluso Sí. pueden hasta recitar y frases y palabras, versículos a partir de la traducción de la Reina Valera del 60. Sí. Entonces, el uso, el legado de Casiodoro y de Cipriano ha sido muy amplio, muy importante en nuestros países. Entonces, eso es la influencia, el impacto que ha tenido Sí. en nuestros países. Y bueno, eso. Sí, yo creo que es algo que nosotros debemos atesorar, porque a veces se nos olvida todo lo que tuvo que pasar para nosotros poder tener esta Reina Valera en nuestras manos, o cualquier otra versión de la Biblia Sí. que podamos poseer. Muerte, persecución, esconderse, viajar a varios lugares para poder escapar, ¿no? Sí. Pero entonces ahora la tenemos nosotros y no es ilegal, no nos van a matar, Sí. no nos están persiguiendo, vamos a una librería cristiana y hay un montón de versiones de varios colores y de Sí. varios temas y entonces eso nos ayuda a nosotros poder apreciar más la Biblia, que yo pueda acercarme a ella y decir, pero es que esto es un tesoro. Sí. Imaginarnos como ese oso intentando alcanzar la miel que necesita, como dice Pedro en su carta, deseando como niños, ¿no? La leche no adulterada, La creo que leche dice, espiritual no adulterada. Entonces es un llamado para ustedes, para nosotros, Sí. para los que nos rodean, a poder apreciar más la Biblia. A poder atesorarla más, a poder valorarla, enseñarla si tenemos los dones y el Señor nos ha permitido. Y bueno, no sé, ya para culminar, ¿tienes algo que agregar, alguna conclusión, alguna experiencia, algo que quisieras decir sobre la Biblia? Sí, bueno, también un apéndice aquí acerca de otras traducciones que también son buenas, son fieles, son muy útiles que ya son más recientes, que incluso toman mucho de la Reina Valera, muchas ideas de cómo los traductores de esas versiones lo hicieron. Está la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción, en un español más actual, más latinoamericano. Sí. La Reina Valera conserva el español de España, que tiene el vosotros, el estabais, que bueno, Latinoamérica no ha tenido mayor inconveniente con eso, pero para algunos quizás, oye, yo quiero leérselo a mi hijo o a un nuevo creyente en un ustedes están. Entonces, bueno, pues la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente está en el otro lado, que es muy dinámica, muy parafraseada, pero también es muy útil en ciertos momentos de la lectura y del estudio bíblico.
Hay otras ediciones de la Reina Valera actualizada del 89 y del 2015, muy, muy buena. Mantiene esa esencia de Casiodoro y de Cipriano. La Reina Valera contemporánea, publicada Que de esa he oído que es muy buena también. es muy buena. La contemporánea. Sí, no es tan rígida como tan precisa y en el sentido de que palabra por palabra como las demás, pero muy, muy útil, muy buena y también tiene ese aporte, esa filosofía de Casiodoro y Cipriano ahí presente. Y así, tenemos para escoger. Entonces, mi llamado es similar al tuyo, a que podamos leer, meditar, memorizar y sobre todo obedecer la palabra de Dios, que nos podamos nutrir de ella, alimentarnos de ella, como dice el Salmo 19, como la miel que tira del panal, que sea un deleite, algo delicioso. Que se anhele, Sí, que la anhelemos. sí, el salmista también dice en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, aún más que la miel, es de deliciosa y de nutritiva la palabra de Dios para nosotros como creyentes. Entonces, ese es nuestro llamado, creo, nuestro llamado de que lee las escrituras, medítala, ora leyéndolas, involúcrate en la iglesia local, en lectura panorámica, en los estudios bíblicos que se dan en tu iglesia, clases, en el sermón, presta atención a la exposición de la escritura. Es decir, amemos, atesoremos la palabra de Dios, que primero Dios nos la dio para eso, y segundo, muchos hombres de Dios del pasado sufrieron y padecieron, y algunos hasta a precio de sangre, para que nosotros tuviésemos a nuestra disposición la palabra de Dios en nuestro idioma. Sí. Amén. Bueno, ese es nuestro llamado. Espero que este video te haya animado a poder aprender un poco más acerca de la Biblia, de cómo llegó a nosotros, de lo valiosa que es. Entonces, bueno, gracias, esposo, señor Luis, por acompañarnos a nosotros en el canal el día de hoy. No va a ser la última vez que lo van a ver, pero agradecemos al Señor, a ustedes también por quedarse hasta el final del video y los animamos a seguir investigando más acerca de la historia de la Biblia. Sin más, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos pronto si Él mismo lo permite. Chao.